Entonces, los puntos de inflexión recordamos que son los puntos donde las curvas cambian su concavidad. ¿Ok? Primero están cóncavas hacia arriba y luego estarán cóncavas hacia abajo. O por el contrario, primero viene de un cóncavo hacia abajo y luego cambia de cóncavo hacia arriba. Pero importante esto es que la función conserva la tendencia. Quería decir que si venía subiendo, después va a seguir subiendo. Aquí, si viene bajando, sigue bajando. ¿Ok? Eso implica que en este caso, recuerden que la tendencia de una curva me la dice es la primer derivada. Entonces significa que para este caso, la primer derivada, como está subiendo, siempre es positiva. O sea, esta primer derivada siempre es positiva, antes y después del punto crítico o del punto de inflexión. En este caso, la primer derivada es negativa porque viene bajando y después sigue bajando. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurre aquí? Antes del punto de inflexión, la curva es cóncava hacia arriba. Significa que la segunda derivada antes es positiva, pero después la segunda derivada es negativa. Aquí es al contrario. Primero la segunda derivada es negativa y después la segunda derivada es positiva. ¿Ok? Recordamos entonces qué ocurre como punto de transición entre un valor negativo y un valor positivo. En un punto de transición, ¿sí? Lo que tenemos es que la derivada en este punto, o mejor, la segunda derivada en este punto es igual a 0. Recordamos que el valor 0 no es ni positivo ni es negativo, es sencillamente un valor neutro. Por lo tanto, en los puntos de inflexión, la segunda derivada vale 0. Aquí también la segunda derivada vale 0. Entonces, el procedimiento consiste en hallar precisamente esos valores o esos puntos donde la segunda derivada vale 0. ¿Okay? Eso es lo que queremos hacer. Por lo tanto, el método consiste en eso. El primer paso que vamos a hacer, o lo primero que hacemos, es hallar la segunda derivada. Bueno, aquí es importante notar una cosa. Yo puedo tener una curva como esta. Perdón. Digamos que tenemos aquí nuestro marco de referencia. ¿Listo? Bueno, preguntar por ahora si me puede aceptar el otro dispositivo, por favor. No te entendí. El otro. ¿Quiere probar? Sí, por favor. Gracias. Ok. Entonces, yo puedo tener una curva. Bueno, sí, una curva como esta. Pregunto, eso realmente son dos curvas, ¿cierto? En esas dos curvas, ¿cambia la concavidad o no cambia la concavidad? ¿Qué dicen ustedes? Uy, pero no dicen nada. Sí cambia, sí cambia, sí cambia. Sí cambia, claro. Aquí tenemos que la curva primero es cóncava hacia abajo y luego es cóncava hacia arriba. Sin embargo, ¿existe un punto de inflexión o no existe punto de inflexión? Porque no, porque no están unidas. Correcto. Entonces, el hecho de que yo tenga cambio de concavidad, porque vean que aquí, eso es lo que me está diciendo el punto de inflexión, que hay un cambio de concavidad. El hecho de que se cambie la concavidad no significa necesariamente que exista un punto de inflexión. ¿Ok? Entonces se tienen que cumplir algunos requisitos adicionales. Esos requisitos adicionales es, primero, pues que la curva sea continua, ¿sí? Porque esta curva no es continua. Esta curva, para que sea continua,
Para que una línea sea continua es porque nunca se desprende. Eso quiere decir que yo la trazo en un solo, o la dibujo en un solo trazo. ¿Sí? Entonces, la primera condición es que la función sea continua en ese punto. Y recordemos que nosotros vimos dos casos de discontinuidad. Y los dos casos de discontinuidad que vimos fueron precisamente las asíntotas y los puntos faltantes. ¿Ok? Entonces, para poder analizar un punto de inflexión, primero tengo que ver que la función sea continua. Si la función no es continua, en el punto donde se presenta, donde se presentaría esto, es decir, donde hay ese cambio de concavidad, eso significaría que no existe un punto de inflexión, a pesar de que efectivamente hay el cambio de concavidad. ¿Sí está claro? Entonces, digamos que es un análisis que tenemos que hacer en forma paralela. No lo puedo desprender uno del otro. ¿Ok? Entonces, para tenerlo en cuenta. Por eso es que muchas veces, o mejor, cuando nosotros empezamos a ver este tema de lo que es análisis de gráficas, yo tenía que irlo viendo paso a paso. Y por eso es que uno empieza precisamente con esos conceptos de las asíntotas y los puntos faltantes, porque ellos me reflejan alguna condición particular de la función. ¿Ok? Entonces, es el problema hallar la secundaria. Perdón, los pasos son, primero, determinar, digamos que de alguna forma, la continuidad. Determinar la continuidad. ¿Listo? Casi que eso podríamos decir que es un paso cero, porque es un procedimiento que teníamos que haber analizado anteriormente. Y ahora sí, nuestro primer paso sería hallar la segunda derivada. ¿Ok? Ah, no, nada bien. Bueno, el segundo paso, entonces sería igualar a cero y hallar puntos críticos. De aquí en adelante es muy parecido al caso de máximos y mínimos, ¿no? Igualar a cero y hallar raíz. El tercer paso, entonces, es calcular valores anteriores y posteriores. Calcular valores anteriores y posteriores. Y antes de que se me pase, habíamos visto un caso particular de una curva que cumple esta situación. Esa curva, o aquí, en este punto, es en cuenta que hay un cambio de concavidad. La curva viene primero cóncava hacia abajo y después va a ser cóncava hacia arriba. Pero, ¿existe un punto de inflexión o no existe punto de inflexión? No. No existe punto de inflexión, porque recuerden que la condición es que la curva mantenga la tendencia. Y aquí, primero va hacia arriba y luego va hacia abajo. Por lo tanto, pues este es otro caso donde, a pesar de que hay cambio de concavidad, no existe un punto de inflexión. ¿Ok? Entonces tenemos dos casos que estoy mostrando donde puede haber cambio de concavidad, pero no hay cambio de tendencia. Perdón, no hay punto de inflexión. ¿Listo? Entonces, calculamos valores anteriores y posteriores. ¿Sí? Y, dime. ¿Qué tan posteriores deben ser? Pues si yo no encuentro otros puntos críticos, entonces puede ser cualquier otro valor. Pero si, por ejemplo,
yo tengo que por aquí hay otro punto crítico, por decir algo, una asíntota, ¿sí? Aquí tenemos una asíntota, pues yo no me puedo ir más allá de ese punto. ¿Sí me hago entender? O si, por ejemplo, aquí, si la curva fuera algo así, aquí yo tendría un mínimo, ¿cierto? Entonces, cuando yo analizo, yo tendría que colocar, como hemos hecho esto previamente, pues la idea es colocar un valor que quede por acá, un valor que quede por acá. Por decir algo, si esto fuera 1 y esto fuera 2, pues tendría que coger un valor que esté por aquí, entre uno y el otro. ¿Ok? Y no irse uno por allá, quién sabe cuántos valores más lejos, que cambie la forma de la curva. ¿Sí está claro? Bueno. Y el cuarto paso, ya es aplicar el criterio. Si hay o no hay, aplicar criterio. Vuelvo y repito, determinar si hay o no hay el punto de inflexión. Y el quinto paso es calcular el punto crítico en la función. No en la derivada, sino en la función. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordamos nuevamente que ese punto es una coordenada. Y si es una coordenada, es porque tiene un valor en X y tiene un valor en Y. Entonces, con esto estaríamos hallando ya el valor en Y. ¿Listo? Ese es el procedimiento completo para hallar puntos de inflexión. Entonces, vamos con un ejercicio inicialmente, un ejercicio sencillo. Vamos a ver. Entonces el ejercicio dice hallar los puntos de inflexión de esta función. ¿Listo? Entonces voy a escribirla. Ahora voy a borrar. Entonces tendríamos 12x al cubo. De x igual 12x al cubo más 15x al cuadrado más 15x al cuadrado menos 36x más 4. ¿Ok? Voy a dejar de compartir la pantalla para que puedan ver la imagen completa. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nuestra función. Recordemos que yo les había dicho que el primer caso donde no existía el punto de inflexión era porque existía una asíntota, ¿cierto? Entonces, resulta que esta es una función polinómica y
todos recordamos que las funciones polinómicas son continuas. ¿Ok? Las funciones que no son continuas son, por ejemplo, las funciones racionales, es decir, las fracciones, las funciones radicales, ¿sí? Las raíces cuadradas, las funciones logarítmicas tampoco son continuas. Entonces, como sabemos que una función polinómica es continua, significa que no voy a tener esa primera situación. Así que puedo empezar con el procedimiento de hallar la segunda derivada. Entonces, primero hallamos la segunda derivada, ya sabemos que es la derivada de la derivada. Entonces, primero hallo mi primer derivada. 12 por 3, 36x al cuadrado, más 30x menos 36. Tendríamos nuestra primer derivada. La segunda derivada. Entonces sería 72x más 30. ¿Ok? Ahí hicimos nuestro primer paso de hallar la segunda derivada. El siguiente paso me dice que es igualar a 0. Entonces decimos 0 es igual a 72x más 30. Y ahora despejamos, el 30 que está sumando pasa a restar y el 72 a dividir. Por lo tanto me quedaría menos 30, 72 avos. A esto le podemos sacar sexta. Sexta de 30 sería 5. Sexta de 72, creo que son 12. Menos 5 doceavos. ¿Listo? Entonces, vamos al siguiente. Toño, me perdí. Primer paso, hallar la segunda derivada. Ujú. Segundo paso, igualar a 0 y hallar raíces. ¿Cómo hiciste eso? ¿Lo puedes volver a hacer? Claro. Ahí me perdí exactamente. Primero dice la derivada, ¿cierto? Sí. La primera derivada. Luego, otra vez la segunda derivada, que es derivar otra vez. Ujú. Ahora el siguiente paso es igualar a 0. Y me dice que y hallar raíces. O sea que este 30 que estaba positivo pasó negativo. Mm, Simplificar nada más. ok. ¿Listo? 5 doceavos. 5 dividido entre 12 es 0.41. ¿Sí? Esto es menos 0.41. Como para poder saber qué valor tomo antes, qué valor tomo después. O sea, yo sé que aquí me queda menos 5 doceavos. Entonces, tomo un valor antes de. Entonces, un valor anterior, pues como vale menos 0.42, podemos tomar como menos 1. Un valor posterior podría ser 2. Pero ahorita Sebastián preguntaba, bueno, y un valor anterior a la larga podría ser menos 20. Un valor posterior podría ser 100, ¿cierto? Entonces, ¿será adecuado tomar esos valores? Yo le decía, pues lo importante es tomar un valor que sea, próximo, anterior, pero próximo, ¿para qué? Para que de pronto no nos vayamos a encontrar con otro tipo de puntos críticos. ¿Ok? Entonces, por eso, no vamos a trabajar con valores muy lejanos a esta cifra. De hecho, Me perdí. ¿De dónde salió el 2 y el menos 1? porque estos son los valores anteriores y posteriores que vamos a tomar para poder, Ah, ok. para saber qué es lo que ocurre. Esto, como habíamos dicho que es menos 0.42 y que ya lo habíamos visto antes, que siempre un valor después de un negativo, pues tomar el 0 es muy adecuado, pues es muy fácil trabajarlo, ¿no? Entonces, estos valores es
el tercer paso, que vamos a reemplazar en nuestro punto crítico, perdón, en nuestra segunda derivada, entonces significa que vamos a reemplazar aquí. Entonces me quedaría como f segunda calculada en menos 1. Entonces estaríamos diciendo que sería menos 72 multiplicado por menos 1 más 30. Y esto creo que nos tiene que dar negativo. De hecho, daría menos 42. ¿Ok? Y ahora calculo la segunda derivada, pero en el valor 0. Entonces esto sería 72 multiplicado por 0 más 30. Y esto me quedaría más 30. O sea que antes la curva viene cóncava hacia abajo, es decir, viene así, y después es cóncava hacia arriba. Pero recuerden lo que habíamos dicho también, y es que la curva tiene que mantener la continuidad. Perdón, la continuidad no, ya habíamos visto que es continua. Tiene que mantener la tendencia. ¿Ok? Significa que la primer derivada aquí y la primer derivada aquí tienen que ser iguales. ¿Ok? Para que mantenga la tendencia. Si no son iguales, entonces no es un punto de inflexión. ¿Para eso qué hago? Pues calculo estos valores precisamente en la primer derivada. A ver si mantiene la tendencia. ¿Sí está claro? Antonio, ¿Sí? pero a la hora de hacer la evaluación, ¿hasta qué punto nos vas a pedir? O sea, todo, analizar hasta la gráfica. No. Por eso te estoy diciendo, el enunciado puede decir estrictamente que allí donde hay un punto de inflexión, nada más. Y no solo eso. Sí, solamente eso. O sea, sería como O sea que yo lo que dice hasta como el segundo paso. sería hasta aquí, sería esto. Ah, bueno. Vuelvo y te estoy diciendo, el hecho de que yo haya determinado este valor no necesariamente significa, y es lo que vamos a ver ahora, no necesariamente significa que va a haber un punto de inflexión. De pronto no lo hay. De pronto esto sí me da esta raíz y todo lo que tú quieras, pero no es un punto de inflexión. ¿Sí me hago entender? Entonces, el hecho de que yo cumpla esto o de que se cumpla este resultado no necesariamente significa que hay un punto de inflexión. ¿Listo? Bueno, entonces les decía, para poderlo determinar, pues sencillamente yo lo que tengo que ver es que la curva no cambie la tendencia. ¿Sí? Eso quiere decir que la primer derivada en ambos tiene que darme el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo el menos 1 en esta función? Me quedaría como 36 por menos 1 elevado al cuadrado más 30 por menos 1 y eso menos 36. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría 36 positivo, pero esto sí se convierte en negativo y esto también negativo significa que la primera derivada es negativa. ¿Ok? Lo que me está diciendo que la curva en ese momento viene cóncava hacia abajo, pero y además disminuyendo, o sea, viene bajando. ¿Por qué? Porque la primera derivada fue negativa. Y ahora calculo la primera derivada, pero en el otro valor, en 0. Esto fue menos 1 y esto es en 0. ¿Ok? Entonces, en 0, ¿cómo sería? 36 por 0 elevado al cuadrado más 30 por 0 menos 36 y esto me sigue dando negativo. Significa que efectivamente la curva sigue siendo hacia abajo y ahora es cóncava, cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces, para que cumpla esa condición es porque viene así. Entonces, mantiene la tendencia, pero cambia la concavidad. Ahora sí puedo concluir que hay un punto de inflexión. ¿Sí? Eso es aplicar el criterio.
Ahora sí podemos decir que hay un punto de inflexión. Y el cuarto paso, bueno, este era el cuarto paso, aplicar el criterio. El quinto paso, entonces, es hallar su coordenada, y lo que hago es sencillamente reemplazar el valor en la función. Para eso, pues sí me valgo completamente de la calculadora. Entonces sería f, y esto sería 12 por menos 5 doceavos elevado al cubo, más 15 por menos 5 doceavos elevado al cuadrado, menos 36 por menos 5 doceavos, y por último, más 4. ¿Ok? Lo hacemos en la calculadora. 12 y esto me daría en fracción la 1493,72. No sé si alcanzan a ver el número allá abajo. En decimales es 20,74 por redondeo. O sea que voy a escribirlo aquí, que ya queda muy abajito. Entonces, ahora sí decimos, existe un punto de inflexión en menos 5 doceavos, coma, voy a escribir la fracción, 1493,72. ¿Listo? Y ahora sí, hemos hallado nuestro punto de inflexión. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O todo como siempre muy sencillo? Muy sencillo, profe. Eso, así es que me gusta. Ya se me va a acabar el tiempo de esta, ¿listo? Entonces, aquí vamos a hacer el break, ¿sí? Y ahorita volvemos para el otro ejercicio, ¿vale? ¿En cuánto? El que les va a salir a ustedes es muy semejante a este. Profe, ¿podemos hacer un ejercicio ese nosotros solos? ¿Perdón? Sí, por favor. Que si podemos hacer un ejercicio ese nosotros solos, pues porque después uno lo hace y lo hace como ahí, entonces, Bueno, listo. Entonces, ahorita, en 10 minuticos estamos aquí, ¿listo? vale. 10 y 20. Ok. Vale. Ok. Listo. Bueno, chao, pues. Chao. Bye. Bye. Entonces, este ejercicio, esta es la gráfica de esta función, ¿sí? Ahí utilicé un programa que hace gráficas, y vean cómo tiene la forma. Tiene esta asíntota, pero cambia la concavidad. Primero viene cóncava hacia arriba y después viene cóncava hacia abajo. Entonces, y la asíntota está exactamente en el valor 2. Entonces, eso significa que es una función donde, al hacer todo el procedimiento y hallar la segunda derivada de todo ese cuento, le da a uno que la segunda derivada tiene un punto crítico en x igual a 2. ¿Sí? Ahí existe un punto crítico en la segunda derivada. Y uno hace el cálculo y resulta que antes da positiva y después da negativa. Pero la primera derivada es en cuenta que no cumple las condiciones que hemos dicho de tener digamos que, de que haya continuidad en la función y que tenga la misma tendencia. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo. Vuelvo y repito, para quien lo quiera hacer, se va a dar cuenta que va a existir un punto crítico en x igual a 2. ¿Listo? Bueno, el que les iba a colocar a ustedes, porque me pidieron que les colocara algo para que ustedes lo trabajaran.
Entonces ya se los doy. Va por WhatsApp, ¿vale? Entonces, para que nos quede registrado en el video que estamos grabando. Solo es hallar puntos de inflexión, ¿verdad? Sí, es para hallarle puntos de inflexión. Entonces quedó como 4x. F de x igual a 4x al cubo más 12x cuadrado menos 36x más 2. Entonces, háganlo porque ese es semejante al que yo hice ahorita, que no es muy demorado. Entonces, para que lo hagan de una vez. ¿Sí? Voy a parar un momento la grabación porque van a trabajar sin ustedes. Bueno, Sí. No, profe, un momento, un momento. Me falta reemplazar en la última idea. allá los señores Sebastianes ni se pronuncian. No lo sabe si están haciendo o no están haciendo. Profe, pero por Hola, supuesto. profe. ¿Ah? Hola, profe. Hola, Sebastián. Si ustedes no los oigo, no sé si están trabajando o no están trabajando. Lo mismo Julián, lo mismo Mafe, Valentina. La única que escucho es a Valentina Vargas. ¿Qué? A Valentina Díaz. Ya terminé. Ah, eso. Pero Igual ¿cómo que sé yo. si es un punto de inflexión o Ya, no? yo también. Entonces, recordamos que esta función por ser polinómica es continua, entonces no tengo problemas con el caso que vimos ahorita. Entonces, f' sería igual a 3 por 4, 12x cuadrado, más 24x menos 36. Hallamos segunda derivada. Y entonces esto nos daría 24x más 24. Ahora sí, primer paso es hallar esa derivada, segundo paso. Entonces igualar a 0 es igual a 24x más 24. Despejamos y nos queda efectivamente que esto me quedaría menos 24 sobre 24 es igual a x, es igual a 1, a menos 1, perdón. O sea que tenemos un punto crítico en menos 1. Y entonces ahora significa que aquí tengo menos 1, voy a tomar un valor anterior, menos 2, un valor posterior, 0. ¿Ok? Entonces, calculamos la segunda derivada en menos 2. Y entonces, si reemplazo aquí menos 2, me quedaría menos 48. Menos 48 más 24, efectivamente me quedaría negativo. Calculo la segunda derivada en 0. Si calculo en 0, entonces esto sería 0. 0 más 24 daría positivo. ¿Ok? Y ahí hacemos lo mismo con la primera derivada para comprobar que no cambia de tendencia. Entonces, en la primera derivada, si reemplazo el menos 2, me quedaría, esto sería negativo, esto sería menos, bueno, perdón, sería 12 por menos 4 al cuadrado más 24
por menos 2 menos 36. Y esto, si no estoy mal, da negativo. Esto serían 48. Aquí me darían menos, sí, menos 48. Esto me quedaría también menos 48. Así que estos dos se cancelan, menos 36. Efectivamente me da negativo. Y cuando reemplace el 0, pues se convierte en 0, se convierte en 0. Así que la primera derivada en menos 2 es negativo. Y el 0 también es negativo, entonces estamos comprobando que mantiene la tendencia viene hacia abajo y cambia la concavidad. Primero es cóncava hacia abajo y luego es cóncava hacia arriba, por lo tanto ahí tenemos un punto de inflexión. Nos falta solamente reemplazar ese punto en la función para hallar su coordenada. Entonces f calculado en menos 1 me quedaría como 4 por menos 1 elevado al cubo más 12 por menos 1 elevado al cuadrado menos 36 por menos 1 más 2. Esto me quedaría menos 4. Esto serían 12 positivos. Esto sería 36 positivos más 2. Eso me quedarían aquí, serían 50. 50 esto daría 46. O sea que existe un punto de inflexión en menos 1,46. ¿Sí les dio eso? Sí, sí me dio eso. Bueno, perfecto. ¿Cómo es que se hallan los Sí. puntos de inflexión? O sea, si la segunda derivada, no. ¿Cómo? ¿Cómo es que se hallan los puntos de, o sea, Te cómo es mando que se foto sabe de si hay su... puntos de inflexión, por favor? Pues ahí vimos todo el procedimiento. Sí Míralo. lo está, o sea, sí, reemplaza todo, pero ¿cómo sabes si hay puntos de inflexión o no hay punto de inflexión? O sea, aquí el punto crítico me dio menos 1. Sí, Entonces, reemplazo un valor anterior y un valor posterior en la segunda derivada. sí, Como este era el punto crítico, yo tomé menos 2 y tomé el 0. Entonces, reemplacé menos 2 en la segunda derivada aquí ujú, y me dio negativo. Y reemplacé el 0 también en esta y me da positivo. O sea que hubo cambio de concavidad. Y ahora, sí. para aplicar el criterio de si hay o no hay, entonces hago lo mismo en la primera derivada para ver que efectivamente la función mantiene la tendencia. ¿Ok? Si mantiene la tendencia, sí hay, o sea, si es positivo y positivo, sí hay. Sí. Por ejemplo, aquí, mira, la tendencia fue Negativo y negativo. decreciente y decreciente, míralo. En los mismos dos puntos, en menos 2 y en 0, y aquí también en menos 2 y en 0. Pero cambió la concavidad. Entonces, efectivamente, Ok, cambió la concavidad, pero mantuvo la tendencia, significa que sí hay un punto de inflexión. ok. Fue reemplazarlo en la función para saber cuál es la coordenada de ese punto, y aquí entonces tenemos toda la coordenada. Punto de inflexión se encuentra en menos 1,46. ¿Listo? Así es semejante el que les va a salir en la evaluación, no va a ser más, digamos que caso, podría sí ser que les salga 2 puntos de inflexión. Para que salgan 2 puntos de inflexión es porque esta segunda derivada, ¿de qué grado? ¿De qué grado tendría que ser para que fuera de segunda derivada? Cuadrática. Práctica. Entonces, si es cuadrática, entonces sí me salen 2 puntos. Y O sea, que la original debe ser a la 4. sí, exacto, la función original tendría que ser ya de cuarto grado. Por ejemplo, que me saliera estos dos valores, entonces tendría que probarlos, pero tengo que hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Y entonces hago uno por cada uno. Entonces digo, existe punto de inflexión en tal valor y existe punto de inflexión en este otro valor. ¿Está claro? Pero ese, Deberíamos hacer uno así. ¿perdón? ¿Qué deberíamos hacer uno así? Sí, No, y puede pasar que toque hacer con división sintética. Pues eso ya sería si la segunda derivada me diera de tercer grado.
Sí, pero podría. Pues yo no lo voy a colocar hasta tercer grado. Ah, listo, gracias. Por lo menos ese caso sí no les va a salir en la evaluación. Podría ser como máximo hasta de segundo grado. Eh, pues ahorita aquí a la mano no tengo un ejercicio, a menos que sacara uno de la evaluación, por ejemplo. Y pues Uy, sí. tendríamos- Dale, no hay problema. Entonces, pues, por eso, lo que pasa es que uno normalmente ese tipo de ejercicios los cuadra para que les dé fácil sacar los valores. ¿Sí? Entonces, por eso es que no lo tengo así como a la mano. Bueno, eh, ¿qué más lo otro? No, listo. Entonces, eso es lo que tiene que ver. Y ya lo demás es cómo son las curvas, ¿no? Recordemos que las cuatro curvas que se pueden presentar en una gráfica son así, ¿sí? Que cuando la curva está creciendo, está subiendo, entonces es porque la primera derivada es positiva. Entonces, esta está subiendo. Por lo tanto, aquí la primera derivada es positiva. Mientras que aquí viene bajando. La primera derivada es negativa. Aquí la curva va subiendo. Primera derivada es positiva. Aquí la curva viene bajando. Primera derivada es negativa. Y lo otro es la concavidad, que habla de la segunda derivada. Entonces, si está así, es porque es cóncava hacia arriba, por lo tanto la segunda derivada es positiva. Si está así, la segunda derivada también está hacia arriba, por lo tanto la segunda derivada es positiva, mientras que en estos dos casos, la segunda derivada es negativa. ¿Ok? Porque en los dos casos las curvas vienen hacia abajo. ¿Sí? Recordar eso ya como parte de lo que sería la construcción de una gráfica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podría aparecerles un ejercicio donde se muestra una gráfica y entonces aparece una gráfica como esta. ¿Sí? Y de pronto doy algunos valores. Entonces, por ejemplo, esto menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí no lo puse, pero pongamos este valor acá. Digamos que aquí me quedo, va a quedar un poquito inclinado, pero consideremos que ahí quedan 2. Y entonces le preguntan a uno, en el punto, en x igual a menos 2, se cumple que la función, la primer derivada vale 2 y la segunda derivada vale 1. Que la primera derivada vale menos 2 y la segunda derivada vale menos 1. Que la primera derivada vale menos 2, la segunda derivada vale 1, o que la primera derivada vale 2 y la segunda derivada vale menos 1. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es la opción correcta ahí? La última. Es la última, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque en este caso estamos viendo este tipo de curva. Y en ese tipo de curva la primera derivada es positiva y la segunda derivada es negativa. Entonces, no es porque conozcamos los valores, sino porque conocemos la forma de la curva. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, uno puede contestar ya fácilmente. ¿Sí está claro? Entonces, Sí, señor. para que lo tengan en cuenta, es muy, muy sencillo eso de hablar de las formas de las curvas. Ah, bueno, y si está así, entonces yo hablo de este valor. Y aquí entonces, ¿cómo sería la primera derivada y cómo es la segunda derivada? En este punto de acá. ¿Qué dirían? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron callados? ¿Qué dicen?
La primera derivada negativa. La primera derivada negativa. ¿Alguien dice algo más? ¿Y la segunda derivada? Primera derivada negativa y la segunda también negativa. Positiva. Positiva. Resulta que primera derivada vale 0, segunda derivada vale es negativa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esto es un máximo. Y acuérdense que en los máximos, las primeras derivadas, en los máximos o en el mínimo, por ejemplo aquí que quedaría el mínimo, en este punto también la primera derivada es igual a 0. La segunda derivada pues sería positiva. ¿Estamos, niños? Sí, señor. En los máximos y en los mínimos, la primera derivada siempre vale 0. ¿Estamos? ¿Ibas a preguntar algo, Mafis? Estamos melos. O Juli la eximida. No, todo fine, todo fine. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a recordar ahora el procedimiento de optimización. Entonces, en optimización, entonces nosotros vamos a necesitar una función objetivo. ¿Ok? Así que el primer paso es determinar una función objetivo. El segundo paso, recordamos que determinábamos si la función objetivo maneja una o dos variables independientes. Si tiene una sola variable, entonces voy para el paso 3. Si tiene dos variables, entonces debemos tener una función complementaria. ¿Cierto? Que esa función complementaria siempre tiene que estar vinculada a una condición, a una restricción o a un parámetro. Habíamos visto, por ejemplo, un ejercicio donde teníamos que construir una caja y entonces el parámetro o la condición era que esa caja debería tener un volumen específico, vamos a decir algo que fuera de 500 centímetros cúbicos. Entonces ya eso es un parámetro, ya me está fijando. Entonces ese parámetro me va a ayudar para relacionar las variables independientes. ¿Ok? Si existe el parámetro, entonces nosotros vamos a reemplazarlo en la función objetivo. ¿Ok? Y Antonio, ¿uno cómo analiza cuál es la función objetiva en el enunciado como la pregunta? precisamente por la pregunta, si a mí me dicen, por ejemplo, para este caso, me dicen cuáles son las dimensiones para que el volumen o para que el costo de la construcción sea mínima. Entonces, ¿yo cómo construyo esto? Yo construyo eso sencillamente con las paredes que van por cada lado. Y las paredes que van por cada lado sería el área superficial. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo tengo que saber. ¿Qué es lo que yo quiero maximizar? ¿Qué es lo que quiero minimizar? Si por el contrario, nosotros hicimos otro ejercicio donde tocaba colocar una cerca, ¿sí? Para un terreno, y entonces decíamos que cuáles eran sus dimensiones. Entonces yo sé que esto sería la función objetivo, correspondía al perímetro de ese terreno. Entonces, de acuerdo a eso es que yo tengo que ir analizando cuál va a ser mi función objetiva. ¿Ok? El siguiente paso, ya después de haber reemplazado, ahora sí podemos pasar al tercero, que es derivar. De aquí en adelante ya es calcular un máximo o un mínimo. Tal cual. Todo el mismo procedimiento de máximos y mínimos que vimos, bueno, que vimos en la clase, la sesión anterior. Derivar, el siguiente paso, igualar a 0. Y hallar puntos críticos o hallar raíces. El siguiente paso, entonces, era aplicar criterio.
Acuérdense que el criterio, ¿cómo lo aplicamos? Que calculábamos un valor anterior y un valor posterior, y que si la primera derivada era positiva, era porque iba subiendo, y la segunda era negativa, iba bajando. Aquí decíamos que había un máximo, que si era el contrario, si la primera derivada era negativa y la segunda derivada era positiva, era porque había y la primera derivada era positiva, era porque había un mínimo, ¿sí? Y el último paso para este sería entonces reemplazar en la función objetivo para hallar su coordenada. ¿Ok? Esos serán los pasos de optimización. Entonces vamos a recordar o vamos a proponer un ejemplo para eso. El ejemplo, entonces, propone que tenemos nuestro plano cartesiano y en ese plano tenemos una recta. Y lo que quiero saber es cuál es el rectángulo de mayor área que yo pueda construir acá, debajo de esa recta. ¿Sí? Yo podría hacerlo de esa forma, podría hacerlo más bien así, ¿sí? O podría hacerlo así. El asunto es cuáles deben ser las dimensiones para que el área de ese rectángulo sea máximo. ¿Ok? Entonces, voy para analizar cuál va a ser mi función objetivo. Bueno, aquí se me olvidó. En esta recta, esto vale 4 y por aquí vale 3. ¿Listo? Entonces, la función objetivo, ¿qué es lo que yo quiero maximizar? Pues el área de este rectángulo, el área. ¿Y cómo se calcula el área? Pues se calcula como la dimensión X por la dimensión Y. Por lo tanto, de ahí va a salir mi función objetivo. Voy a borrar este procedimiento porque si no, no me cabe. Más bien voy escribiendo en qué paso voy. Entonces vuelvo y repito, la función objetivo va a ser la función de área. ¿Área de qué figura? De un rectángulo, porque esto es un rectángulo. Y esa área se calcula como X por Y. ¿Listo? Ya tengo mi función objetivo. Área igual a X por Y. ¿Ok? ¿Cuántas variables tengo ahí? Pues tengo 2 variables. Por lo tanto, tengo que recurrir a una función complementaria. ¿Qué es lo que me está restringiendo el rectángulo? Porque el rectángulo a la larga podría crecer. ¿Qué es lo que lo restringe? Pues es esta recta que está aquí. Esta recta es la que restringe ese rectángulo. ¿Ok? Entonces, pues, ustedes lo recordarán por allá de su grado octavo, una cosa así, que es cómo se calcula esa función. ¿Sí? Recuerden que una función, esto es una línea recta. Y las líneas rectas en general van a tener la forma y igual a x más b. Donde A es lo que le llamamos pendiente. En algún libro, en los libros, en muchos libros, aparece como que la pendiente la representan con la letra M. Esto es lo de menos la representación. Lo importante es saber qué es lo que significa. La pendiente es sencillamente la variación vertical sobre la variación horizontal. Si yo tengo estos dos puntos, verticalmente varía en 4 unidades. O sea, aquí esto normalmente se coloca así, como la variación vertical sobre la variación horizontal. Delta Y sobre delta X. Entonces vuelvo y repito, variación vertical entre esos dos puntos varía 4 unidades, pero además por estar dirigidas hacia abajo sería menos 4. Y horizontalmente varía 3 unidades. Así que ya quedó la primera parte. Más el valor de B. ¿Y qué es B? B es el punto donde corta al eje Y. Aquí donde lo corta en el valor 4, por lo tanto B vale 4. Ahí está la ecuación de esa línea recta. Muy simple. ¿Ok? Como el parámetro
es lo que me sirve para reemplazar aquí. Ya estoy en el segundo paso, que es determinar mi parámetro y reemplazarlo aquí. Por lo tanto, este es mi parámetro. Mi parámetro es y igual a menos 4 tercios de x más 4. ¿Listo? Y lo reemplazo en la función objetivo. Profe, ¿por qué -4? Vuelvo y repito, porque la variación, esto está variando hacia abajo. Entonces, para decir que varía hacia abajo, pues es negativo. ¿Ok? Ah, ok, ya, gracias. Estuviera, por ejemplo, si estuviera variando hacia arriba, aquí estuviera el punto y aquí estuviera el otro, entonces la variación vertical sería positiva y la variación horizontal va a la derecha también es positiva. ¿Ok? Pero en este caso está así. Listo, entonces ahora tengo que reemplazar aquí en mi función objetivo, así que me quedaría como que el área es igual a x multiplicado por y, pero sabemos que y es esto. Menos 4 tercios de x más 4. ¿Listo? Para trabajarla, pues sencillamente voy a multiplicarlo. O sea que me quedaría que el área es igual a menos 4 tercios de x cuadrado más 4. X. ¿Listo? Y ahora sí voy al tercer paso, que es empezar a derivar. Entonces, a' sería igual a 4 por 2, 8, menos 8 tercios de x más 4. Siguiente paso, igualar a 0 y hallar raíces. Entonces 0 es igual a menos 8 tercios de x más 4. El 4 que está sumando pasaría a restar menos 4. Y aquí el 3 pasa a dividir y el 8 pasa a, perdón, el 3 pasa a multiplicar y el 8 a dividir. Entonces, por 3 sobre 8, el 8 está negativo y eso es igual a x, así que esto me quedaría menos 3 medios. ¿Sí? Perdón, positivo. Positivo. Significa que x horizontalmente debe valer 3 medios. 3 medios es 1,5. ¿Ok? Y el siguiente paso ya es determinar si es un máximo o es un mínimo. Entonces aquí 3 medios, un valor anterior, digamos 0, un valor posterior, digamos 2, lo reemplazo en mi función objetivo, aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando reemplace 0? Bueno, 0 tiene un inconveniente, y es que el 0 generaría que esto ni siquiera tiene área, ¿sí? Entonces no puedo utilizar el 0. Digamos que utilizamos